Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del podcast Pasos Firmes. Estoy totalmente agradecido con ustedes porque se hayan tomado el tiempo para escucharme, para acompañarme. Espero que tengan una bonita tarde, una bonita noche, un bonito día, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Y les agradezco infinitamente porque me han estado siguiendo en la cuenta de Instagram, Pasos Firmes-MTY, porque han estado compartiendo sus historias, nuestra intro del día de ayer, nuestras publicaciones, y los invito a que sigan compartiendo cada vez más para que más personas se puedan sumar y se puedan unir a este bonito proyecto, a este bonito proceso. Y como podrán haber visto ya en la cuenta de Instagram, este primer episodio se titula Pensamientos que matan. Y antes que nada, antes de comenzar, quisiera que ustedes se hagan una pregunta a sí mismos, ahí donde estén, en su habitación, en su patio, en su sala, en su trabajo, donde quiera que se encuentren en este momento, que se hagan esta pregunta. ¿Alguna vez he peleado con mis propios pensamientos? ¿Alguna vez he tenido problemas con mi propia mentalidad, con mis propios pensamientos, con lo que nos ataca? ¿Alguna vez he sentido que mis pensamientos son más fuertes que yo? Muy probablemente sí, porque a todos nos ha pasado y a todos nos pasa porque somos seres humanos. Y como les mencionaba en la introducción del día de ayer de este podcast, durante esta cuarentena hemos entrado no tanto en un encierro físico, sino más bien en un encierro mental, en un encierro psicológico, en un encierro espiritual, emocional, en el cual el proceso de estar encerrados día a día en un mismo lugar, en unas cuatro paredes, nos ha provocado automáticamente encerrarnos mentalmente, encerrarnos en nuestro pensamiento y que nos estemos frustrando, que nos estemos eh, entristeciendo, angustiando, que estemos ansiosos, preocupados, se han desatado muchas tristezas, muchas preocupaciones, mucha ansiedad, muchos casos de depresión, y esto a raíz de la cuarentena. Pero realmente creo que ya son cosas que teníamos desde antes, son procesos y problemas que ya habían estado ahí desde antes, pero que por la misma razón de estar ocupados día a día con nuestro trabajo, con nuestra escuela, con nuestro diario vivir, con sus actividades diarias, esos problemitas se llevan para un lado y se quedaban como en pausa. Los dejábamos a un lado y cuando teníamos un tiempito libre y que ya nos acordábamos de nuevo, otra vez volvían. Pero entre más estábamos preocupados en otras cosas, ocupados, que estábamos trabajando, estudiando, etcétera, nos olvidábamos de eso. Pero ahora que ya tenemos muchísimo tiempo libre, muchísimo tiempo a solas, muchísimo tiempo para pensar, esto se ha vuelto cada vez más grande y ha detonado esa bombita, esa bomba que provocó depresión, que provocó ansiedad en su máximo esplendor, ahora sí. Y la cuarentena ha sido la gota que derramó el vaso en nuestros pensamientos, en nuestro ser, en nuestro propio ser, en nuestra autoestima, en todo lo que tenga que ver con nosotros mismos. Nos hemos encontrado tanto con nosotros mismos que no nos hemos gustado totalmente, que hemos visto cosas que no nos gustan, hemos visto muchos puntos débiles, hemos visto muchas cosas que no nos agradan, que nos molestan, que nos frustran, y decimos, esto no debe estar aquí, ¿por qué lo tengo? ¿Desde cuándo lo tengo? ¿Cómo fue que pasó? Y les quiero contar algo muy particular, muy personal, algo por lo cual estuve pasando, lo que estuve viviendo. Y no solamente en esta cuarentena, es algo que se desató desde un poquito antes de la cuarentena. Y es por eso que ahora estoy aquí. Yo viví muchos episodios de ansiedad, viví muchas crisis emocionales, estuve mucho tiempo en depresión. Y yo lo ignoraba mucho tiempo, porque de tanto estar también ocupado, lo dejaba a un lado y volvía de un momento. Y yo me creía que era feliz y volvía otra vez. Y iba y venía, esos mismos problemas que me atacaban. Pero llegó un momento en el que
me atacaban demasiado, que me tiraron, que me derribaron, que me hicieron sentirme menos, que me hicieron sentir el peor, que me bajaron de la autoestima, que me hicieron sentir como basura. Y había momentos en los que yo decía, ¿por qué tengo que pasar por esto? Caí en crisis existenciales, en crisis de ansiedad, en crisis de depresión, me sentía muy triste, me sentía muy solo. Y yo no quería acudir a nadie porque decía, es que esto se va a pasar, esto se va a superar, esto no tiene que ser así, esto solo es un momento, no va a ser para siempre y se va a ir. Pero entre más yo quería evitarlo, quería evadirlo, más venían esos pensamientos, más venían esos sentimientos, más venían esas emociones y más me atacaban y más me acorralaban. Y llegó un punto en el que me acorralaron tanto que me hicieron sentirme totalmente vacío, me hicieron sentir totalmente inservible, en los cuales yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? Y en esos momentos en los que estamos pasando por un proceso difícil, por un proceso de angustia, por un momento de preocupación, por algún problema, alguna dificultad, es donde ya volvemos a involucrar a Dios como tal. Y no solamente para pedirle ayuda, no solamente principalmente para decirle, ayúdame, te necesito, sino que lo involucramos para decirle, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me permites pasar por esto? Y yo me empecé a cuestionar demasiado a Dios, me empecé a enojar con Él, me empezaba a sentir solo, me empezaba a sentir desamparado, me empezaba a sentir que Él no estaba ahí, y me cuestionaba demasiadas cosas que llegué al punto de que me enojé y dije, es que yo, ¿por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué a Él sí, que hace tal cosa, y yo no hago eso? ¿Por qué a Él sí le va bien? ¿Por qué a ella sí, que va a tal lugar, y yo no? ¿Por qué a ella sí le va bien? ¿Por qué ella sí es feliz? ¿Por qué él sí es feliz? ¿Por qué él sí tiene esto? ¿Por qué él sí tiene aquello? Y me estaba preocupando tanto, tanto, tanto por los demás y por lo que tenían o no tenían, o por lo que hacían o por lo que no hacían, que dejé de preocuparme por lo que realmente era lo importante, por mí, por lo que yo estaba haciendo mal, por lo que yo estaba haciendo bien, por lo que yo estaba permitiendo que pasara, para que esas mismas tristezas, esas mismas angustias, esas mismas crisis volvieran. Parece que esas mismas pensamientos tuvieran más fuerza cada vez más. Yo no quería ir con ningún especialista. Yo hablé con personas, hablé con amigos y me decían, es que tienes que ir con alguien, tienes que acercarte a alguien. Y decían, no, no quiero que me juzguen, no quiero que me critiquen. Y es algo muy interesante y cómo pensamos que el ir con un especialista, el ir con un psiquiatra, ir con un psicólogo, nos hace locos. Nos hace unas personas que no sabemos, unas personas que no servimos, que unas personas que vamos a parecer unos loquitos, que nos van a juzgar, que nos van a criticar, que nos van a señalar, etcétera. Y no tiene nada malo, no tiene nada malo acercarse, no tiene nada malo acudir. Y yo llegué al momento en el que decía, está bien, ya es momento de dar un paso más, porque me di cuenta que esos mismos pensamientos no era tanto el problema de que estuvieran ahí, sino de que yo los dejaba estar ahí. Y eso muchas veces pasa. Muchas veces pasa que nosotros los dejamos estar ahí. Nosotros nos permitimos que esos pensamientos entren y salgan y vengan y nos derrumben y nos tiren y nos digan miles de cosas. Y esto es algo normal, pero no debemos dejar que esto sea algo normal, que los pensamientos se queden, que las tristezas se queden, que las preocupaciones se queden, que los pensamientos de muerte, de destrucción hacia ti mismo se queden. Yo muchas veces pensé y le dije a Dios, ¿por qué mejor no me quites la vida? Yo prefiero mil veces estar muerto a seguir aquí sufriendo. Yo prefiero mil veces estar en otra parte que no sea en este mundo. Y me lo decía y le decía a Dios y tenía pensamientos que más los dejaba entrar con esa misma mentalidad, los dejaba entrar y dejaba que me dominaran y decir, es que la muerte es la mejor solución para ti, porque tú ya no tienes escapatoria, tú no vas a salir de esto, no vas a seguir igual, etcétera. Y yo me la creía, yo le decía a Dios, es que es verdad, yo no puedo seguir así.
Yo ya no, ya busqué, ya hice lo que tenía que hacer y no me sirve, no está funcionando. Ya mejor quítame la vida, haz que algo malo me pase y que ya me muera, ya prefiero mejor que me lleves de este mundo a seguir aquí. Y era tanta mi desesperación que yo prefería la muerte antes que la vida, antes que seguir, antes que avanzar. Y yo le preguntaba a Dios, me cuestionaba demasiado por qué esto, por qué aquello, por qué me permites esto, por qué me haces esto, por qué si yo te sigo, por qué si yo hago las cosas bien, tal vez tú estás enojado conmigo, tal vez yo hice mal. Y muchas veces nos encerramos en otra burbujita que es que Dios no me quiere, es que Dios está enojado conmigo, es que Dios no me responde porque hice algo mal, porque critiqué a esta persona, porque me peleé con esta persona, porque la otra vez yo le dije tal cosa a tal persona, y nos encerramos y seguimos pensando y pensando y pensando que Dios no nos quiere responder, cuando en realidad en ese momento en el que estamos eh, esperando y criticando y sintiéndonos que estamos totalmente solos, totalmente desamparados, totalmente que Dios no nos escucha, que no nos responde, es cuando Dios está orando, es cuando Dios está trabajando, es cuando Él está haciendo su obra, porque su palabra dice, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es la verdad, es cuando nos empezamos a entender que Dios está obrando cuando nosotros menos lo esperamos. Cuando nosotros sentimos que no responde, que no nos dice nada, es cuando Dios está trabajando en nuestros corazones. Es cuando Dios está moviéndose ahí. Y eso lo entendí. Entendí que esa depresión se tenía que ir porque se tenía que ir. Esa ansiedad ya no debería estar ahí. Esas preocupaciones, esas tristezas, esas angustias, ese sentimiento de no sentirte totalmente pleno, de sentirte menos, de sentirte una basura, se tenía que ir. Y solamente había una manera de que eso se fuera, y es con ayuda de Dios. Y empecé a entender que debía yo dejar de que esos pensamientos se fueran, que tenía que dejar de darles entrada, y aunque se pareciera muy difícil, aunque pareciera muy imposible, se logra, se puede, porque muchas veces estamos entrando en un momento de desesperación tan grande que se nos cierra el mundo, se nos cierran las puertas, se nos cierra todo a nuestro alrededor y pensamos que no hay escapatoria. Mis propios pensamientos me decían, Samuel, es que tú ya no puedes, Samuel, es que tú suicídate, Samuel, es que tú mejor prefiere la muerte antes que esta vida tan mala que estás llevando, tan fea que estás llevando, nada más estás sufriendo, ¿para qué existes? Y yo me lo creía. Y eso mismo de que yo me lo creyera, de que yo le diera entrada a todos esos pensamientos, me hacían caer una vez más, que hacían caer una vez más. Pero aún en ese momento de dificultad, aún en ese momento en el que yo no sentía la respuesta de Dios, Dios estaba orando. Dejé de preguntarle el por qué Dios esto, por qué Dios lo otro, por qué me haces esto, y empecé a preguntarme un para qué permites esto, Dios. Dejemos de preguntarnos por un momento el por qué y empecemos a preguntarnos el para qué de las cosas. ¿Para qué permite Dios esto? ¿Para qué Dios se mueve en esto? ¿Para qué estamos pasando por esto? Y yo entendí que el proceso por el que pasé, por el que estaba pasando, era para después yo poder ayudar a alguien más. Y para poder crecer espiritualmente, para crecer, para madurar y para poder entender que la paciencia es algo primordial, que la fe es algo que se debe tener siempre, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos de angustia, en los momentos de preocupación, en los momentos donde sientas que ya no hay nada más que hacer. En esos momentos es donde yo me sentía que se me cerraban las puertas, pero entendí que esa fe siempre tenía que estar y que Dios siempre iba a estar y que aunque se movieran miles de cosas en mi contra, Dios iba a poner a mi favor, porque no importaba nada. No importaba lo que me dijeran, no importaba lo que mis pensamientos me dijeran, lo que podría pasar por mi mente, Dios estaba ahí. Y porque en su palabra
nos dice que aunque estemos atribulados, no vamos a estar angustiados. Porque aunque estemos en apuros, aunque seamos perseguidos, aunque nos quieran derribar, aunque nos quieran derrotar, nunca nos van a poder derribar si estamos con Dios. Y había un momento en el que yo dejé de pensar totalmente en lo malo, en los pensamientos negativos, los dejé a un lado, como si los agarrara en mis manos y los pusiera sobre una mesa y dijera, aquí están mis problemas, Dios, aquí está mi depresión, aquí está mi ansiedad, aquí está todo eso que me está atormentando día y noche, atormentando, que me está haciendo sentir menos, que me está haciendo sentir mal, que me está haciendo sentir la peor persona, que me está bajando la autoestima. Aquí está. Y entre más yo decía eso y pensaba eso y cambiaba mi mentalidad, Dios empezaba a mostrarse aún más su poder. Y llegaba el momento en el que decía, Dios está aquí. Y que Dios me decía, deja todo a un lado, deja tus problemas en mis manos, deja tus problemas en mí, deja tus dificultades, tus angustias, tus desesperaciones y toma mi mano y sígueme. Porque no importa qué tan mal te sientas, no importa las veces que te hayas caído, no importa las veces que te hayan derribado, que te hayan querido hacer menos, que tus propios pensamientos te hayan querido derrotar. Lo importante es las veces que te puedas levantar, las veces que puedas salir adelante y decir, yo puedo seguir. Y que entiendas que Dios siempre está. Cuando Él está en silencio, Él está trabajando. Cuando Él nos responda, Él está orando. Cuando sientas que no hay una respuesta clara, es porque aún te falta otro proceso, otro escalón más, para poder llegar a la cima en la que Dios te quiere tener. Y muchas veces me pasó eso, muchas veces sentí eso, pero entendí que Dios estaba ahí en cada momento, en cada proceso, en cada dificultad, y que si pasé por eso fue para aprender, fue para entender, fue para crecer. Y no solamente yo, sé que muchos de ustedes van a pasar por eso, ya pasaron por eso, o están pasando por eso. Pero quiero decirte que confíes. Porque yo, mis peores batallas mentales, espirituales, emocionales, las peleé arrodillado en mi habitación, orando y clamando a Dios. Y entregándole todas mis cargas, todas mis dolencias, todos mis problemas. Y fue un momento en el que sentí una paz, una tranquilidad, sin importar lo que estuviera pasando. Dios me entregó esa paz, esa plenitud que no vas a conseguir en ninguna otra parte. Porque yo sentía muchas veces un vacío. Y llegó un momento en el cual ya me siento totalmente pleno. Y me siento feliz. La depresión se ha ido, la ansiedad se ha ido. Y es algo que se puede vencer. Es algo que se puede derribar. Pero eso está en ti y en tu fe en Dios. No preguntes el por qué, pregunta el para qué. Mira el propósito de lo que va a suceder después de que tú superes esa dificultad. Porque muchas van a ser nuestras aflicciones como seres humanos, como hijos de Dios. Pero Dios nos va a librar de todas ellas. Porque aunque pasemos por el fuego, nunca nos vamos a quemar si estamos con Él. Y eso nunca lo olvides. No olvides que tienes un Dios muy grande. No le digas a tus problemas, a Dios lo grande que son tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios.
lo que puede hacer tu Dios. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de una religión como tal, estoy hablando de un Dios que es más que una religión, es una creencia, es un diario vivir, es un día a día, es alguien con quien puedes confiar, con quien puedes contar en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad. Así que te invito a que tengas esa fe, a que te olvides de tus problemas, los pongas en manos de Dios, y que no importa la circunstancia, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, confíes, que tengas esa fe, porque se puede salir adelante. Porque aunque a veces la muerte sea la solución más sencilla, la vida es muchísimo mejor. Seguir con vida y continuar con los propósitos que tienes va a ser 1000 veces mejor.